Señor Dios, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por que tú has predispuesto, Señor, este momento para que podamos conocer más de ti, podamos conocernos en ti, Señor, y que se pueda hablar tu verdad, Dios. No solo nuestro entendimiento, no solo lo que el mundo dice que es verdad, Padre, pero genuinamente. Sabemos, Señor, que hay hambre de la verdad y te pedimos que tú nos puedas dar las herramientas para poder hablarla, para poder decir tu verdad y no solo la nuestra, Dios. Gracias te damos por todas las personas que están presentes, Señor, por las personas que están conectadas, por toda persona que va a oír tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder no hablar más de lo que tenemos que hablar, ni tampoco disminuir de lo que tenemos que decir. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Proyecto Santiago. Eso Tenía, es. tenía tiempo que no hacía otro vídeo, hace 2 meses, como te mostré hace rato. Sí, sí. Y el último proyecto así de la Biblia fue Ujú. Proverbios. Ya. A mí me gusta agarrar un libro de la Biblia y hacerlo completo, como te he dicho, Sí. y llamarlo así, proyecto en honor, se le puede decir, a mi abuelo. A descanse. No, Porque él todos los estudios lo llamaba proyecto tal, proyecto tal. claro. Y eso yo lo vi, me acuerdo, que ya lo vi yo como a los 6 7 años, que me quedé un fin de semana completo en la casa de ellos. Ujú. Y yo como jurungando los cuadernos, porque él dibujaba. Y Ya. él dibujaba más que todo como animales. Ok. Entonces yo viendo los dibujos de él, de repente veo el libro de que es estudio bíblico. Era un cuaderno, Ángelo, que estaba todo ya, pero usado. Ya. Estaba hundido porque él se afincaba para escribir, o sea, Un cuaderno de guerra. manchado, sí, sí. Y todos tenían proyecto tal. Ya. Y capítulo 1, y llegaba bastante. Pero él no los daba, los guardaba. Ya. Fue lo último ya de su vida que empezó a darlo, porque Mm, el Señor como que no le obligó, le llamó la atención de por qué te lo guardas. mm. Y empezó a compartirlo con pastores. Iban pastores y evangelistas, no solamente de Venezuela, sino de fuera de Venezuela, a la casa de mi abuelo a que le diera clase. Wow. Y de un barrio no muy tranquilo. No sé cómo eran los pastores de la iglesia, pues no era así, claro. Claro, claro. Pero iban con sus tremendos carros y todo. O sea, yo ver pastores que yo decía, este señor debería saber bastante. Sí. Ahí con él. Y el último recuerdo fue ese. Yo ver una clase que fue a la casa de nosotros y nos dio esa clase. Nos dio una clase sobre el Espíritu Santo. Mm. Me acuerdo. No me acuerdo muy bien de la clase porque fue ya cuando tenía 11 años, 12. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, desde ahí le subí un poquito la historia de por qué le llamo proyecto. Ya. Le puse proyecto, de Proyecto Santiago. Y pidiéndole al Señor todas estas semanas, y decía, Señor, pero quiero empezar, pero no quiero empezar solo. Ya. Y decía, Señor, ponme a alguien que yo pueda no solamente hablar de nuestro testimonio, sino de poder lo que estamos leyendo, verlo Explicarlo. aplicado en nuestra Claro. vida. Sí, sí. Y yo me puse a orar y el Señor me puso a ti un momento y hablando contigo y dije, no, ya listo. Y Ahí luego es. te dije, y que te lo di hace tiempo ya, Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Pero bueno, por fin se dio y en el tiempo de Dios. Amén. Y fue bien bonito ver cómo llegamos aquí para hablar de Santiago 1, que para mí es uno de los libros más directos de la Biblia, para mí. Es que, No tío, sé no, para ti. no, no hay mucho. Lo que me gusta de este libro en particular, y esta, o sea, la introducción, no es mucho de que tienes que conocer teología a un nivel, no sé, universitario, que tienes que comenzar a ir al Antiguo Testamento y comenzar a Ujú. ver la raíz etimológica de la palabra. Conciso, preciso y directo, Como tío. decimos, claro y raspado. Eso es, O sea, eso más claro es. que el agua imposible. Y a Ya, mí me gusta porque, aparte de eso, también es como que si fuera. Yo lo siento, cuando lo leo muchas veces lo siento como que eh, tu papá regañándote, en el sí, sentido, sí, 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 reacciona. ¿Qué sí, estás haciendo? ya, Bueno, que este primer capítulo lo vamos a ver ahorita, en las 3 partes que tiene el capítulo, pero es como que, hey, ya, sí, Dios esto y esto, pero tú también tienes que hacer esto y esto y esto. ya, Y eso ya es en otros capítulos, pero el capítulo 1, como dices tú, la introducción que tiene, que empieza, es bastante directa. sí. Otro libro también que es directo para mí es Tito, Mm. Pedro, Pedro, o tío. sea, va al yugular, ¿eh? Ay, O ya, sea, va directo. Y me gusta. De bueno, como te estaba contando, Dios te puso a ti, Dios sabe por qué. ya, ¿Por qué y para qué? Eso bueno. Y que ya empezamos leyendo la primera parte. Leo yo esta primera parte ¿vale? y le damos. Ok, Vale, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Santiago 1. Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud.
Es la salutación que hace Santiago. Ujú. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, Mm, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en humillación, por, en humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vale. Durísimo. tío, Esta primera parte. es que, a ver, si te das cuenta y lo analizas como que esto te está dando el paso a paso y la evolución de lo que lleva a, o sea, lo que el corazón humano o la condición de una persona que pone su confianza en sí mismo, ¿No? o sea, apunta a. Ujú. Mira, yo, mi carrera es de negocios internacionales, ¿vale? Sí, Pero previo a los negocios internacionales también estudié administración de empresas. sí. Tío, y no hay nada que sea como que mayor dolor de cabeza que pensar en todo lo que tienes que hacer para simplemente tener la idea desarrollada de un negocio, de una idea de negocio. Hay tantos componentes que entran en juego para que una cosa funcione. Y no solamente eso, que sino también los diferentes departamentos, las diferentes relaciones que tienes que tener. O sea, Tiene que ser una estructura muy bien muy bien formada. hecha. Y aparte de eso, a ver, al menos en el contexto en el cual yo estaba, en Perú, el 70% de los negocios que comenzaban, o sea, casi fallaban, es casi que fallan el primer año, tío. O sea, tienes que mantener una constancia de disciplina, diría Eso, yo, eso. y de orden también. Mira, y a mí me hace mucha como que, me llama mucho la atención que hace énfasis en la última parte, cuando dice en todas sus empresas. O sea, tío, en primer lugar, para que alguien pueda llegar a ese punto de decir, oye, sabes que tengo una empresa, tengo un esto, tengo un el otro. A ver, la persona tiene que ser una persona que tiene la valentía de arriesgar. Ujú. Y, y en este tiempo arriesgamos, pero no estamos dispuestos Al sacrificio. al sacrificio. De hecho, a ver si, es que arriba lo dice, o sea, Ya, hermanos míos, por tener por sumo gozo cuando se hay en diversas pruebas. ya, Ahí hay el sacrificio. ya, Cuando viene la dificultad, vamos a poner la empresa como la meta final, exacto. en esta parte. Empieza diciendo que nos gocemos en diversas pruebas. Eso. No es tan, es muy fácil decirlo, pero a la hora de vivir la prueba, Mm, que todos la hemos pasado, ya, o la estamos pasando, no es fácil reírse y estar gozoso sí. en medio de la dificultad. Se, a mí me llama mucho la atención el énfasis que está haciendo al principio. Mm. Y Tener por sumo gozo. O sea que, cuidado, que lo primordial cuando estemos pasando una prueba es estar la pérdida del gozoso. gozo, sí. Tío, y mira, acá lo deja claro como el agua. Te está diciendo que tengas gozo Ujú, cuando te halles en diversas pruebas. A ver, no es por ser sexista ni nada por el estilo, pero los varones, gran parte al menos de los hombres, no digo que todos, pero ujú. normalmente nos enfocamos en una cosa a la vez. Sí, Nuestra atención está como que derivada para poder enfocarnos en una actividad a la vez, llevarlo a cabo y pasar a lo demás. Cuando afrontamos problemas es el mismo esquema que seguimos, porque decimos, bueno, vale,
tengo tal cosa que me está ocurriendo. Y producto de esto, yo tengo que desarrollar una estrategia para poder llevarlo aquí, acá, acá, allá. Y tiene que seguir, o sea, tiene que seguir Sí, ese está todo esquema, fríamente calculado. sí. Y tiene que seguir ese esquema porque es la solución que encontramos. Pero, Mm. ¿qué es lo que ocurre en la vida? Muchas veces las soluciones que tenemos no las obtenemos yendo paso a paso. Y sobre todo, acá está dejando en claro, en diversas pruebas. Tú te puedes preparar, o sea, tú te puedes planificar para una cosa. Mira, ¿sabes qué? Quiero una familia, que esto, que el otro, y me voy a casar. Y bueno, ¿sabes que necesito un trabajo? Necesito esto Es para... que ese tema es una locura porque dice, no, para casarte tienes que tener trabajo, casa, carro, tal. Vamos a suponer que lo Sí, sí, tienes, sí, sí, porque sí. te preparas Sí, para esa prueba que pueda venir. Ya cuando te casas o entras en una relación, viene otra cosa totalmente ya, diferente. Yo he hablado con bastantes cantidades de matrimonios y siempre todos coinciden en algo. Por más que te prepares, a la hora de casarse, van a ya. presentarse otras cosas de las cuales tú no Sí, estabas sí, preparado. sí, Pero sí, he sí, ahí, sí. de hecho, mira lo que dice el 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe Produce produce paciencia. paciencia. O sea que si se llega a pasar, o si logramos pasar esa prueba, o esas diversas pruebas, nuestra fe va a producir esa paciencia que lo que hablamos hace rato, de pacientemente esperé. Mm, O sea, esa paciencia en medio de la de la prueba, espera de la y de la dificultad. fe, de la confianza que uno tiene en el Señor. Sí. Sí, pero la cosa está en el Mm. sacrificio de soportar las pruebas. A ver, y no solamente en el hecho de el sacrificio de soportar las pruebas, acá ya se, y yo creo que ese es el punto clave de todo este proceso. Vamos a ser incitados a querer pasar la prueba en nuestras fuerzas. Ujú. Vamos a desarrollar todo un esquema, todo un plan para tratar de solucionarlo por nuestras fuerzas. Y muchas veces decimos como que, bueno, sí, Dios, sabes que estoy que te sigo, te conozco, pero sabes que yo creo que esta es la mejor manera que lo voy a desarrollar. ¿Y qué es lo que ocurre? A ver, toda prueba que ocurre dentro de lo que Mm. Dios da, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no es porque Dios quiera probar, o sea, Él no te da la prueba porque Él necesite probarte o O algo porque así. quiera jugar contigo por un momento, Exacto, no. no. El propósito de toda prueba, mira, y esto es aplicable tanto creas en Dios o no, Mm. es para demostrar que hay algo. Igual como el diamante se pone bajo mucha presión, o sea, el carbón bajo mucha presión para que se resuelva en lo que es el diamante, nuestra fe, nuestra confianza, el conocimiento de quiénes somos, las virtudes que tenemos que tienen que ser fortalecidas para poder pasar a un mayor plano de Esa desarrollo. forja duele mientras estás en la forja, Ya, pero el resultado final es increíble. ya, Pero la cosa, volvemos a lo mismo, me repito, el sacrificio de pasar por la forja. sí, porque mira, es muy fácil, o sea, en toda prueba siempre hay una salida. Es Ahora, que ya, Pablo lo dice, Dios permite la prueba, pero así mismo da la salida. exacto, exacto. Ahora la cuestión es, tienes dos opciones. Las pruebas que uno está pasando, cuando viene de Dios para crecimiento, el Señor es el que va a tener la salida y tú no. En primer Exactamente. lugar, entender eso. Porque también hay otro tipo de pruebas que a mucha gente puede decir, no es controversial, porque no, si Dios me salvó, Dios me ama. No, o sea, por nuestros errores, por nuestra propia humanidad y decisiones que tomamos, también nos metemos en situaciones que causan dificultades, Ujú. que Dios va a tener misericordia y puede tener misericordia. Y dice, mira, incluso de lo malo que pasó en tu vida, voy a transformarlo para tu bien, porque también lo especifica la Sí, sí. palabra. Es como que Él va a trabajar con eso, pero, a ver, la cuestión es, ¿dónde estás apuntando tú? ¿Estás metido tú en un proceso en el cual tú estás mirando y contemplando a Dios? ¿O estás simplemente yendo por la vida tratando de encontrar soluciones por tu propia cuenta para obtener una visión que tú quisiste? ¿Eh? So, Sí, no, mira, más tenga la paciencia su obra completa, mm, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. amen. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Ya. Claro, pero el 5 y el 6 van muy Sí, juntos. tío. El 4 es el resultado de lo que pasa cuando
pasas esa prueba. Y lo que tienes que tener también. Entonces, pero para mí, de esta parte, mi versículo favorito y clave, diría yo, es el 5 y el 6. Sí. O sea, Santiago está diciendo, sí, si tú le pides a Dios, Él te va a dar. Mm, Pero pida con fe. mm, Vamos a dar ahí, pida con fe. Ahora, no solamente pida con fe, sino no dudando nada. mm. Que tío, eso es parte de ese proceso. Mira, el pedir algo significa el aceptar que tú no puedes con algo. Especialmente como personas ya adultas, Hablando de este contexto de tío, jóvenes saliendo ya de repente de la universidad, empezando la vida laboral, o incluso después, muchas veces es eso, el pedir algo al Señor, pero vemos la realidad que hay. Por ejemplo, ¿no? Aquí en España, la realidad laboral. sí, Entonces uno dice, Señor, dame un trabajo, pero inconscientemente se te mete la realidad que hay, sí, que es complicado, que te piden mucha experiencia, que necesitas esto, lo otro. Y es como, te lo pido, pero es que sé que está difícil, Señor. O sea, sí, ahí estás dudando. sí, Porque la cosa es que, como hablamos hace rato, nuestros 2 más 2 no son los mismos 2 más 2 de Dios. exacto, Para exacto. nosotros 4, pero para Dios no. Mira, y el proceso muchas veces que nosotros vamos a planificar o a lo que tenemos en mente es, incluso se puede decir, lo opuesto a lo que Dios está planificando para nosotros, porque la manera como vamos a operar va a ser el reflejo de nuestro corazón y condición espiritual. Ahí está. Entonces, ahí Me, está me la trajiste, me cosa. trajiste a la mente Daniel. Ya, Daniel, mira, para joven y para dificultades lo pasó desde muy de adolescente. sí, sí, O sea, desde adolescente ya se había enfrentado ya que le habían arrebatado la ciudad completa donde estaba él sí. y se lo llevaron a otra ciudad, a Babilonia. Tío, estaba en un lugar que no era suyo. Y aparte que Babilonia en ese contexto y ahora es una ciudad y el contexto del significado de Babilonia es idolatría. Sí, Era toda idolatría. Aún así Dios siempre estuvo con él. sí, Pero ¿cuál era su actitud o su... Una vez tú me dijiste la palabra, ¿qué contemplaba él? Todo el tiempo era Dios. al padre. Y desde que estaba, desde que entró en la corte, Mm, que lo eligieron como de los jóvenes más hermosos, inteligentes y todo esto, del rey, no dudó en decirlo. mm, No, yo eso no lo puedo comer porque eso no le agrada a mi Dios. tío, Y fue atrevido incluso. Vamos a hacer una apuesta, me dijo, apuesta, vamos a hacer un reto. ya. Danos a nosotros lentejas por este mes. Y si nosotros nos encontramos peor que los otros jóvenes, ok, Nos aceptamos. rendimos, sí. Pero nuestro Dios nos va a sostener. Mm, Y el mayordomo del rey aceptó. sí, ¿Qué pasó? Y fueron incluso, tuvieron más vitales y más fuertes que los otros jóvenes sí, que habían comido todo tipo de comida. sí. O sea, lo que voy es que nunca dejó de ese enfoque en el Señor. Nunca perdió esa mirada, que es lo que estaba diciendo. Mm, Nunca dejó de contemplar. eso es. Que me gustó mucho cuando me lo dijiste ese domingo, porque es una palabra que abarca no solamente ver. No, Enfoque te lleva a ver fijamente sí. y de repente a no perder el norte. Pero contemplar es todo. Escucharlo, sentirlo, hablar con él, hacer absolutamente todo con él. Es que mira, la contemplación es algo que todos hacemos. Es la condición natural de nuestro corazón. Exactamente. Y más que todo, porque nosotros nos convertimos en la cosa que contemplamos. A ver, así, directo a la vena. ¿Con qué es lo que muchos de nosotros los hombres batallamos muchas veces? Pornografía, Pornografía. con deseos sexuales no correctos. ¿No? Eh, y es porque eso que en algún momento fue expuesto en temprana edad, tardía edad, lo que sea, es algo que sí viene por parte de Dios, es algo bueno, es algo natural. No, no. Pero cuando comienzas a consumirlo, cuando comienzas a estar una y otra vez, y se vuelve algo oculto, No. aparte también da ese sentimiento, esa sensación de aventura, es como que, uf, o sea, Se siente como que esa euforia de... exacto. Pero es que tú te conviertes en eso, porque, a ver, personas que han estado años en eso, trata de ver a una mujer y verla, no verla como un pedazo de carne. No. Y es lo mismo, o sea, con el Señor, o sea, con todo lo que tú estés haciendo en tu vida y tú veas que está en el trono de tu corazón, que es lo que piensas todos los días, lo que hablas todos los días, porque otra cosa que dice la palabra, de la abundancia del corazón, habla Habla la la boca. boca. Y muchas veces nos preguntamos, oye, pero este tío es como que demasiado negativo. Y eso me pasa a mí, tío. Eso pasa cuando perdemos. Hay una Eh, canción, no sé si la has escuchado de Barak.
creo que te lo hablamos el otro día de la de Háblame. Ya, ya. Esa canción yo me acuerdo, mira, yo la escuché en un momento con respecto a eso. Era una etapa mía de que yo no sé en qué momento caí en la pornografía Mm, y yo sentía que me estaba alejando de Dios, me estaba sí. alejando de contemplar a Dios, pero como que no podía volver. Mm, Y me acuerdo que una noche, eso fue una noche increíble, una noche que yo estaba, me puse a orar mm, y fue a escuchar la canción y no dejé de orar. Cuando abrí los ojos, eran las 6 de la mañana. Pero yo lo que todo el rato decía, como dice la canción, Señor, si me desvío, mm, si me estoy viendo es a mí, si me estoy viendo, parafraseando un poco la canción, mm, si me estoy viendo lo que yo quiero, hazme volver. ya. Quítame todo y hazme volver. Mm, Eso a mí me da como, Señor, no puedo. Ahí fue, yo me acuerdo que le dije, Señor, no puedo. mm, Hazme volver a donde tú me tenías. ujú, Hazme volver a donde yo estaba contigo. ujú. Hazme volver a ese momento, a ese bifer pequeño que se arrodillaba a hablar contigo. Buah, tío. Y fue, yo me acuerdo que fue, en qué momento yo perdí el enfoque. Mm, Yo me frustré conmigo mismo después que al día siguiente cuando yo me desperté como que, pero ¿qué me provocó? Una de mis padres me dice, ahí fue a mí me pasó también en la pornografía y en otra cosa. Y me dice que era muy respondón a mm, mi abuela. Mi abuelo le dijo a él, Abraham, si tienes que darte 4 cachetadas, dátelas. Parece que la hizo literalmente, se paró enfrente del espejo y le dijo, ¿qué te pasa, bro? ¿Por qué tan contestón? Ya no seas así. Se dio 4 cachetadas. A mí ese día me provocase lo mismo, pero dije, no, no voy a dar la cachetada. Pero sí me puse frente al espejo y me dije, ¿qué te pasa? ya. Y mira, un momento, otro momento también que fue complicado, que fue cuando tuve el accidente de los días, que eso ya más adelante, ahora haremos otro vídeo contando nuestros testimonios. Oh, ya. Pero como un adelanto, me trajiste mucho a la mente eso y yo había tenido un accidente en la pierna, estaba en silla de ruedas y tenía un yeso hasta aquí arriba. Mm, Y tenía la pierna morada, hinchada del accidente que tuve. Y me acuerdo que mi madre salió y yo me quedé solo en casa y yo estaba mal con el Señor, yo estaba mal creado. sí. No tenía, ya había pasado de la duda a la rebeldía Mm, con el Señor. mm, Y era como, ¿qué está pasando? Y yo entré al baño y entré, Señor, no puedo más. Y los pensamientos que se me dieron no fueron bonitos. Y yo me pongo frente al espejo y me digo, ¿qué te pasa? Hijo? ¿Dónde está? ¿Dónde está la bife que está en Venezuela? Y Angelo, me acuerdo que me puse a llorar como un mañana mm. y fue como que escuché al Señor diciéndome, ¿dónde está ese bifer que se escondía en el baño? Ahora, arrodillado. Buah, Desde ese momento, yo que yo me había quitado el yeso y todo, pues tenía la pierna horrible. Y en ese momento se devolvió mi madre. Y ahí fue cuando ya le conté todo. Y yo estaba asustado y me va a regañar, me va a gritar, va a decir todo. Fue cuando me abrazó, yo ahí sentía que no era ella, sino que era Dios. Y dije, ya, listo. Me di la cachetada psicológicamente y volví. Y desde ese momento, un antes y un después. tío, es que ahí yace la importancia de el decir las cosas. A ver, en la psicología dicen, ¿no? Como que cuando declaras las cosas, dices las cosas, produce sanidad. O sea, Eso es un principio bíblico. sí. La confesión de, Ay, de lo que estamos pasando no, trae libertad. sí. Brother, y yo te lo digo también, o sea, a ver, una de las batallas más fuertes que he tenido en mi vida ha sido eso, lo sexual. No es fácil, no Fornicación, es no es fácil. fácil, tío, y sobre todo porque es un aspecto que llanamente a ver, como veo ahora, son dos variantes, o lo mantienes escondido, Mm, o simplemente ya te entregas por completo en ello, que lo normalizas, sí. al punto de simplemente distorsionar totalmente lo que es. Ya llámase a Más ver, que el placer, llega a un punto que lo normaliza. A mí me chocó una vez, me acuerdo, como el año que estuve en Canadá, el normalizar el estar yo en el parque que están drogándose enfrente oh sí, o pinchándose. Y la gente lo normaliza y empezó a normalizar muchas más cosas que pasaban en la ciudad. Y yo un momento dije, ¿pero por qué estoy normalizando esto? No es normal, porque lo estás contemplando, exactamente. Y es muy fácil perder el enfoque. sí, Porque si no, no vamos por la, ra- por ya, la, ya, ra- ya, por sí, la, sí, sí, hay por que la tangente. continuar, Pero no, pero va con esto. Entonces, dice, duda, o sea, el que duda es semejante a la onda del mar, Mm, mm, que es movida por el viento izquierda-derecha. pero, Eso es lo que pasa cuando dejamos, lo que estamos hablando, cuando dejamos de contemplar y ver
lo que realmente tenemos que ver. Ya. Y mira, yo te puedo hablar ahorita de mi situación. O sea, de lo que yo estoy pasando con respecto a esto. He comenzado a ver a Dios de una manera distinta totalmente. Y más que todo porque en esta temporada de mi vida en la cual hay Mm, muchas cosas que tendría que haber ocurrido. sí, Muchas cosas. A ver, conoces las batallas que he tenido acá en los 3 años y medio que tengo en España. ah, Que Y es como que los 3 años para mí significaba como que ya el fin de una temporada en la cual puedo comenzar a pasar a la normalidad de lo que llama la sociedad, sí, ¿no? Estar bien con dinero, estar con un mejor trabajo, comenzar a planificar. Y en mi vida personal, el tema siempre ha sido que yo he querido encontrar un lugar en donde radicar, en un lugar en donde puedo decir, esta es mi casa. Me eduqué y crecí en Estados Unidos. A ver, nací en Perú, pero me fui a Estados Unidos a una temprana edad. Eso causó una ruptura sí, un en mi cambio. identidad, Sí, sí. en mi estabilidad. Estuvimos años y años y años viviendo en Estados Unidos y en el punto, a ver, joven, teniendo 11 años para 12, yo ya sabía qué quería hacer de mi vida. O sea, no era que, mira, ¿sabes qué? ¿Qué quiero hacer? No, o sea, mira, yo ya estaba metido en las ligas menores de béisbol en la ciudad donde estaba viviendo. No me estaba yendo mal. Ya sabía qué colegio quería escoger. Ya tenías, era como una mesa que tenías todo ya Brother, planificado, estaba sacando las notas para poder llegar y tener un scholarship, que es una beca. la beca. O sea, a esa temprana edad lo tenía claro. Y Pasa lo que pasa pasa y lo que pasa y España. nos llevan de vuelta a Perú. Vea, de Perú. Bro, o sea, la llegada fue tan traumante, no solamente, a ver, por la manera como ocurrió, pero también, o sea, por el choque emocional, el choque cultural que hubo, que esto ocurrió en un punto en el cual mi familia y yo estábamos como que asentando, por así decirlo, base en Estados Unidos, después de años y años de arduo trabajo, de planificación, de mucho dinero Si no, invertido. ya después de empezar a armar una vida, Sí, te entiendo, porque a nosotros nos pasó de esa manera, pero Dios nos sacó de Venezuela, nos trajo aquí y nos ha costado. sí, sí, Han sido sí, 10 sí, años fuertes, pero estos últimos 2 años ha sido de empezar a tener esa estabilidad que uno dice, ya, Señor, yo quiero mi nevera llena, quiero salir a tomar un café, ya, comer, solamente eso, no preocuparme. ya. Y lo hemos tenido. Pero de repente Dios dice, ahí no es, Mm. por otro lado. Es que, mira, Y yo, no dudar en esos momentos y pedirle al Señor algo y que no te venga. Eso, te frustra. esa lógica humana, por así decirlo, de decir, Señor, ok, tú quieres que me vaya para allá, Mm, pero es que me falta esto, los papeles, el trabajo, tal. ¿Cómo voy a ir así para allá? El idioma. mm. Entonces es como que a mí por lo menos, yo, ya tú sabes cómo soy yo también soy muy de, si no tengo todo planificado, No me voy, lo pienso varias veces. ya. O de repente lo hago porque si uno va por la mala, es peor. Ya, 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 ya. Pero igual aún así va con esa duda. Pero leyendo lo que dice aquí, el Señor no quiere. Sí, Aquí habla de la sabiduría, pero podemos aplicarlo para todo. O sí. sea, si le estamos pidiendo a Dios, que eso pasa mucho, que Señor, acepto que tú me quieres llevar para allá. Ujú. Ok. Pero esto y esto y esto. Provéeme esto, ábreme esta puerta. Y después por dentro, tú en tu mente, bueno, pero es que está difícil porque, pues, ¿cómo lo hago? Es que tratamos de adecuar a Dios a nuestros planes y nosotros no adecuarnos a los planes de Dios, que es Meterlo algo en una totalmente cajita. distinto. Es totalmente distinto, bro. Y mira, esto se aplica tanto también para lo que muchos cristianos dicen, oye, ¿sabes qué? El propósito de Dios en mi vida. Brother, es como que sí, y mira, yo culpable también de eso, que Señor, tú me diste el inglés, por eso me llevaste a Estados Unidos, que me permite aprender cómo enseñar el inglés, es por eso que me llevaste acá, Mm. que tal cosa, tal otra, y es como que, bro, o sea, sí, ha encaminado mi vida de una forma acá, de una forma creciendo, pero te chocas con la realidad que Dios ya tiene un plan que desde la eternidad ya ha comenzado a desarrollarse. O sea, a ver, parece un poco contradictorio, pero claridad comienza a venir a tu vida cuando dejas de enfocarte en tu vida y comienzas a enfocarte en lo general, que es lo que Dios quiere, Cuando deja de ser esa ola del mar. cuando dejas de ser esa. Y a ver, ¿qué más, o sea, qué fundamento puede ser más firme que Dios mismo? Y ahí está la cosa, o sea, ahí es donde se comienza a forjar también la identidad, porque si comenzamos a ver esto también es un proceso de forja, lo que comienza a pasar acá. Mm. Las pruebas son procesos de forja. Está destinado para que lo que está de más pueda salir a brote.
Y perdón que interrumpa, Sí, eso me lleva a lo último de esta primera parte. Lo de que el hermano que es de humilde condición, perdón, sí. gloriece en su exaltación. Amén. Pero el que es rico en humillación, Mm, hablo de humillación, pero lo podemos aplicar a esta parte. Cuando tú contemplas directamente a Dios, eso te lleva también a depender de Dios sí, y a no dudar, a no ser esa ola del mar. Como dice aquí Santiago, sí. te va a llevar a que Dios te va a sostener y va a estar firme Mm, en el Señor. Pero me gusta la palabra de humilde, mm. condición. O sea, la humildad también es algo muy importante Sí, a la hora de sí, 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 confiar en sí. el Señor. Porque tú puedes confiar y no dudar. Ok, vale, esa es la primera parte. Pero cuando Dios te da la bendición o te da la oportunidad, en ese momento es cuando tienes que tener la humildad. Brother, y mira, yo antes pensaba que yo era la persona más humilde. Mira, y no es La por el, no humildad es- de todo. tío, no es por el hecho de porque sea humilde, sino que gran parte de mi vida yo viví en depresión. O sea, yo llegaba al punto en el cual que decía, eh, yo solamente quiero que mi vida sea así, No, monótono. una línea, ya está. Que no haya altibajos, que no, o sea, no me importaba ser feliz, pero tampoco me importaba tener que estar triste. Cuando ocurría cosas era como que, bueno, ¿sabes qué? No lo voy a tomar, no lo voy a considerar demasiado porque si va mal, pues va mal, ya Va está. mal, ya está. Y, y esto, tío, al final a cabo es como que te afecta totalmente, bro. No tenemos que conformarnos Ya, con lo que tenemos al momento, ya, sino tenemos que buscar más. ya, Un ejemplo de esto. Jacob. sí, Jacob no se conformó con solamente ser el hijo menor mm, o con lograr haber conseguido esa bendición, esa herencia, sí, sino que él siguió adelante al mm, punto de que así lo mal dicho, se cayó a golpe con alguien. O sea, siguiendo a pelear con un ángel. se hostia, sos O un sea, ángel, tío. literal. La hostia divina. O sea, y al punto de que no te suelto hasta que me Ya, bendigas. De aquí no me voy. sí, Obviamente el ángel sabía que con un simple gestito ya lo podía matar. sí, Obviamente Dios no iba a permitir eso. sí, sí, Dios ahí lo que estaba viendo es de verdad que Jacob peleara. sí, Y ahí es cuando se le cambia el nombre a sí, Israel. a Israel. Entonces, se le cambia a ese punto de porque él fue un hombre que demostró ser guerrero y querer luchar por lo que hizo. Y ahí tuvo fe, no dudó en ningún momento. Mm, En ningún momento de su vida dice que Jacob dudó. O mm. sea, Jacob peleó y logró que su empresa no se marchitara. Ah, mm, Sí, aquí ya podemos pasar así que a la parte que es lo que pues, la podemos hacer, soportar las pruebas. soporte. Así que léela tú y ya luego empezamos. ¿Vale? Eso es el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La parte, mira, me gustó mucho, bueno, esta parte, espérate, que es complicadita. Ya, ya, ya. Es pesada. Bueno, empieza con una promesa que da Dios cuando soportas Sí. la prueba. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, literalmente. Porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida Mm, que Dios ha prometido a los que le aman. ujú. Me gusta esta parte porque es como que te mete el hype, que te van a dar esto, pero luego te dice, pero pasa esto, y esto, y esto, y esto, y tú te dices, vale, ok. Ya. No es tan fácil como yo pensaba. Cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, Ujú, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ujú. ni él tienta a nadie. Ya. Esto se enlaza a lo que dijo Pablo. Pablo nunca dijo que Dios tienta, Mm, sino él permite sí. la tentación, pero asimismo da la salvación. Me repito otra vez ese versículo porque caja muy bien con esto.
para que te deja muy claro que Dios no te va a tentar. Yeah. Porque Dios no es un hombre para estar contradiciéndose en el sentido de, Ángelo, ve por este camino. Mm, Bueno, te voy a desviar y luego mm, te hago volver. No, sí. porque Dios no quiere que tú pases tal. Dios no quiere que nos vaya mal. Sí. Obviamente Dios no quiere eso. Pero también está que no somos robots. Yeah. Que no somos unos soldaditos en el sentido de todo lo que digan. O sea, Dios nos da la capacidad de elegir. Mm, Pero dentro de esa capacidad de elegir, él dice, hijo, yo quiero que elijas lo mejor. yeah. Yo te doy este camino, que es lo mejor para ti. De repente tú ahora no lo ves, pero es lo mejor. De repente hay el famoso silencio de Dios. Yeah. Ese silencio a veces es más fuerte que la prueba misma. Es que, tío, no hay nada, no hay mayor mensaje que el que no dice nada. O sea, tómalo en un contexto de relación. O sea, si tú eres el único que con tu pareja estás que hablas y hablas y hablas, es como Y llega que, un momento que ni te habla, es como, es como que, ¿qué pasó aquí? exacto, Y así mismo con el Señor. Y más cuando no te has habituado a una vida con Él de, Señor, hablando con Él todo el tiempo. sí. Y de repente, silencio total. A ver, acá también hay un problema, que, como tú dijiste, si no tienes una vida de comunicación con él, No te va a doler tampoco, cuando esté en silencio. no, pero tampoco esperes que te responda en la primera, porque no estás acostumbrado a escuchar su voz. O Exactamente. sea, en primer lugar, tú no es que hables de cosas profundas con alguien que no conoces. Entonces, obviamente Dios se quiere dar a conocer, Él se da a conocer con su palabra. O sea, Cristo es la palabra es Cristo. Claro. Y es como que, a ver, mucha gente toma como que, oye, ¿sabes qué? Yo vine a Dios en esta etapa de mi vida y ¿sabes qué? Estaba pasando tal o cual cosa. Y a ver, hay cosas que son muy heavy. O sea, muchas veces nos acercamos a Dios porque un familiar está enfermo, no sé, estamos pasando una situación emocional muy complicada y es como que, uy, y ahí es en donde nosotros ponemos una expectativa de lo que creemos que Dios puede hacer y que, Pues así. que nosotros queremos que haga. Claro, ni siquiera es expectativa. Como que de cierta Es manera como una obligamos, demanda, es una demanda. obligamos a Dios que tienes que hacerlo así, así, así y Sí, asado. sí, Porque si me lo haces así, 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 no. ya. Pero si me lo haces de esta manera, me voy a sentir más cómodo y no me va a ofender y está bien. No, y ponemos el hecho de decir, mira, yo voy a creer en ti si es que haces esto. Voy a tener fe en ti si haces esto. La típica, a ver, no típica porque son situaciones fuertes, pero no es que pasó esto y yo se lo pedí a Dios y no pasó y por eso no es real. Sí. Es que nos cuesta tanto y bastante el entender o aceptar de que Dios no es como nosotros, Mm, de que el tiempo de Dios es diferente, sí, la manera de Dios de orar es diferente a la de nosotros, la forma en la que hablar es diferente a la de nosotros, todo es diferente. ¿Por qué? Porque Él es más grande que nosotros. sí. Somos semejantes a Él, pero no somos como Él. Sus pensamientos no No son son nuestros nuestros pensamientos, sus pensamientos, caminos sus no son planes no nuestros son nuestros caminos. Ya, planes. Sus planes, nuestro plan llega aquí, el del sobrepasa el cielo. ya, Dice que son tan grandes como la tierra al cielo sí, y más hondos que el mar. sí, Y vaya que el mar es hondo. ya. Entonces, la, pero nos cuesta entenderlo o a veces queremos comprender. Eso es lo Lo peor, tío. entendemos, pero queremos comprender a Dios o queremos como analizar a Dios. Te llega un punto que lo analizas y te estancas, pues es como que no entiendo. Es O que sea, no lo puedes no comprender, puedes, es tío. que no se puede. Estamos limitados por Solo, nuestra propia no humanidad. me acuerdo en qué parte de la Biblia dice, o sea, parafraseando un poco, que no tratemos de ni de entender ni de comprender, sino aceptar el plan de Dios para nosotros. Y cuando tú lo aceptas, Él mismo se va a entender en tu vida. Y no solamente, a ver, también por eso, pero es porque eso te lleva a la dependencia de Dios. O sea, la Exactamente. cosa es que muchas veces tratamos de acercarnos a Dios bajo la cortina de nuestras propias fuerzas. Y si fuese así, entonces nosotros estamos ganando el cielo. Sí, Nosotros estamos ganando nuestra salvación. Nosotros estamos llegando al Padre. Cuando toda la historia no se trata de que nosotros llegamos al Padre. O sea, todo fue perdido cuando pecó Adán y Eva. Causó una ruptura de lo que de es el plan todo. original. Y Ujú. toda la palabra, toda la historia, en primer lugar que puedes saber a Jesucristo en toda la Biblia. No solamente en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo también. Y es la historia de amor de Dios, como Él, siendo Dios, y siendo el que fue ofendido por el hombre, Se, decidió, se humilló al punto de nosotros de decir, bueno,
me rebajo a su nivel Sí. para demostrarles que sí se puede. Es la historia Y de para rescate, darles, tío. exactamente, y para darles esa oportunidad de estar aquí con nosotros, Sí, darle esa salvación. sí, Entonces, él se humilló a ese punto por nosotros y para nosotros. sí. Entonces, queremos a veces pedirle algo o nos creemos, Merecedores de algo que en o verdad. nos creemos también capaz de ordenar a Dios Oh, sí, muchas veces, que es como la moda ahora últimamente. sí. Como que yo ordeno que tales ángeles tengan que yo ordeno que el Señor. No, o Que mira, sí sea, no. existe autoridad en Cristo, pero Pero no en es la el misma, tipo de autoridad. en la O misma sea, palabra lo no dice, es el tío. mismo nivel. Ya, Ya vemos qué le pasó al diablo cuando lo intentó. ya. Entonces, no es el mismo. Nabucodonosor, ¿qué le pasó? O sea, quiso no rebelarse, sino creerse más que Dios. Sí. Y se convirtió en bestia, literalmente. No, y el otro brother que también fue traspasado por un ángel. Ah, no, bueno. Espérate. Ese mismo. Ese mero. Después yo le digo a Nelio que lo Eso ponga. es. Se me fue el nombre. Pero no, pues, Saúl mismo. Saúl mismo se quiso creer más listo que Dios. Sí, Dios le había ordenado que no se llevara nada. Iba él por presión o por tal, o por querer congeniar con las demás tribus, me ujú, llevó esto. ya. No podemos a veces, muchas veces creernos más que Dios ni como Dios. Pero bueno, sí, ya otro tema que Venga, venga. no podemos hablar. Eso. Pero bueno, continuamos. ¿Estamos en? En el 14. Sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mm, Aquí es lo de las puertas abiertas. Tener cuidado con qué puertas en nuestras vidas estamos dando abiertas. sí. Puede ser cualquier cosa. Y mayormente en los jóvenes de nuestra edad es la pornografía, Ujú. el deseo sexual. Sí, el diablo se aprovecha. Que mira, que es algo natural. Es algo natural, pero es que está tan sexualizado todo que Sí. por cualquier cosa el diablo se mete. Que Mm. el diablo es como una rata, se mete por cualquier huequito. Mira, y es que el tema con lo sexual también es un tema de identidad. El propósito inicial o el propósito central de lo que es el sexo es la unión de dos almas. Mm, O sea, y mira, llevándolo así, ¿cómo llama a Cristo a la iglesia? ¿Cómo denota Cristo a la iglesia? Su novia, no, su novia, no, que le está esperando para que para esté las bodas del blanca para Cordero. las bodas del Cordero. Y obviamente dentro de una boda hay una noche en donde se consume el pacto, que si quieres llevarlo en un plano más exacto, por así decirlo, Sí, sería el tener la luna relaciones de miel, sexuales, sí. la luna de miel. Entonces, si todo el propósito por el cual el Dios hizo lo que hizo, sabiendo que el hombre iba a fallar desde el inicio, y él mismo poniéndose en lugar del hombre, o sea, tomando el lugar de su esposa para ser sacrificado por ella, que también ahí denota un poco la esencia de lo que es el matrimonio, Mm. es para eso. Y, o sea, tío, es la profundidad de lo que es la unión, las dos uniones del alma, tío. Pero y como, eso es lo que conlleva el dejar abierta esa puerta. Sí, Pero hay muchas más puertas abiertas. sí, sí, sí. Puede que la persona tenga un problema, qué sé yo, con los videojuegos, con el juego, Sí, sí, con sí, la sí. comida, Es que de con todo tipo, cualquier tío. cosa. Sí, Pero son puertas que uno tiene que verificar de que sí. cerradas. Mira, ¿y cómo te das cuenta más o menos qué puerta puede estar abierta en tu vida o qué es lo que está ahí como que, en inglés se dice como que lingering, como que Ujú. estás Rodando de rodando, vuelta. ajá, es aquello lo que tú miras. O sea, directamente lo que tú estás contemplando y lo cual no puedes pasar tu día sin tener algún tipo de relación con eso es la puerta abierta. Sea pornografía, no sé, mira, incluso no solamente son cosas así, la depresión misma, la ansiedad, o sea, Mira, a mí el tema de la depresión, me perdón, de ropa, un ejemplo de esto es Elías. sí, Elías llegó a un punto que cayó en depresión. sí, sí, ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Parafraseando un poco, hey, qué depresión ni qué nada. Párese y vámonos. ya, A lo que voy es que si Dios mismo, yéndolo un poquito por la tangente, si Dios mismo con el tema de la depresión, pero quería decirlo, si Dios, el tema de la depresión, dice, hey, aquí nada de despabilate, depresión, sí, 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 aquí, si tú vas a hacer lo que yo quiero que hagas, no dejes esa puerta abierta. mm, Levántate, limpia tu rodilla y vamos. ya, Sí, a lo que voy es que eso es una puerta también, perdón que te interrumpí, pero sí, 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 eso es una puerta que debería de abierta. sí, Pero fue Dios mismo, vámonos, mm, ciérrame esa puerta con llave y vamos.
Ya. A eso es lo que vamos. No dejemos, yo a veces, yo digo, no hay que dejar que llegue ese punto de que Dios mismo nos llame la atención a ese nivel de, hey, como que dando esas cachetadas, como, hey, reacciona. Sino, tenemos que darnos cuenta. Mm, Si tenemos una relación con el Señor, sí, no es posible que abramos la puerta, entremos, durmamos y estemos en ese sitio. O sea, ¿dónde está entonces la fe que tenías? ya. ¿Qué fue lo que te llevó, que te desvió? Mm, Que lo hizo. Entonces la concupiscencia, después que has concebido, da luz el pecado. sí, Y el pecado siendo consumado, dale. da luz a la muerte. Y esa es la cosa, el tema como dice acá, tú eres, tú eres atraído por algo y después eres seducido por esa cosa. Todo esto son etapas de la contemplación. O sea, tú para llegar a un punto o para llegar a un pecado, tú primero lo has maquinado en tu mente. Tú primero has dicho, me gusta esto así, me gusta esto allá, has sobrepesado las consecuencias. Y a ver, que es un proceso que te vas a sentar y lo vas a pensar así a detalle, no, pero en tu No, que corazón. va por, de repente puede durar días, ¿eh? Sí, sí, sí. De repente tú ves la imagen, cualquier Sí. cosa, o ves algo que relacionado con eso, Ujú, y tú dices, ah, bueno, pero lo quitas. ya, Luego al día siguiente vuelves a ver otra cosa, pero dura un pelín más. sí, Pero lo vuelves a quitar. Al tercer día, puede durar así hasta un mes. sí. Hasta que llega al punto, págate. Ahí donde está, no me acuerdo cómo dice tal cual, pero no sobrevaloréis las maquinaciones del diablo. Ujú, Esas son las maquinaciones del diablo. sí. No es que el diablo va a llegar y te va a decir, abre la boca y te metes, no. No, no, no. Sino que él va poco a poco. Es etapa por etapa. Va desarrollándolo hasta que llega el punto en el Hasta cual que llega el punto que seas tú mismo, que toma la como decisión. dice, que abran la puerta, en ¿Ya? tu concupiscencia, vayas Sí. y consumes ese pecado. Entonces, vuelvo y me repito, tener cuidado con las puertas abiertas. Por más mínimo que sea, no es que, no, pero es que, aquí así son los jóvenes ahora, o así es el evangelio de ahora, así. Mm, No, mm, a veces, por eso yo creo que, bueno, creo no, sé que muchas veces la verdad choca. ya. Por eso, y la Biblia misma choca con la gente porque es como, quieren dejar abierta una puerta, pero quieren seguir. Mira, y otra cosa que también muchas veces veo y puede ser también un poco controversial, se predica un evangelio en el cual Jesus y Dios siempre son chill. And yes. O sea, siempre está como que modo, Y, bro, y, la, y, la bienvenido al parte, y paraíso. la And parte que yes. habla de que no ignore la maquinación del diablo es como que, eso es por allá. Sí, es Eso como no, eso que no pasa por aquí. y eso, y es como que en primer lugar, es como que dice, bueno, sí, Dios ama a todos y acepta a todos, más su amor perfecto que perfecciona no permite que te quedes igual. ¿Y a qué voy con esto? Que es cuando nosotros venimos a Dios y contemplamos quién es Él, lo vemos, comenzamos a ver, y mira, lo podemos ver en Apocalipsis. Si comenzamos a leer Apocalipsis, vamos a ver cómo se describe a Cristo. Aquel que está sentado en el Trono. trono, aquel que está vestido de blanco, mira, su cabello son blancos como la nieve, dice, que sus ojos son como llamas de fuego. O Ujú. sea, son cosas que si tú les otra parte de la Biblia siempre vas a pensar en el Jesús Nazareno, vestido de rojo, con la cosita aquí Blanquita. azul, blanquito, todo chill, yendo. Bro, es el tema que si nos quedamos con esa imagen de Jesús, que gran parte de Que nuestro sí, a evangelio nos ver, quedamos con eso. Jesús sí, claro, Chile en el sentido de que sí iba con amor y Sí, tranquilidad sí, sí. siempre. Pero es que el evangelio de ahora, o la moda ahora, Mm. es ignorar que Dios dice, Dios es amor, pero también fuego Fuego consumidor. consumidor, tío. Entonces, como que, hey, pero en el evangelio de ahora vamos a ignorar esa parte. Tú tocaste el tema de cuando alguien llega genuinamente es como que llega alguien nuevo a la iglesia. Ujú. Vamos a suponer que cualquier cosa, para no entrar ahorita en debate Ya, ya, fuerte. ya, ya. Pero es como que, déjalo tranquilo, que él va a cambiar a su tiempo. Mm. La Biblia dice que cuando hay verdadero arrepentimiento, el Espíritu Santo cambia y cambia rápido. Sí, era convicción. Pero si la persona está en la iglesia, va, sirve en la iglesia, tal, pero no cambia, Mm. sigue igual con su pecado, entonces hay algo ahí que no, como que, no sé, Rick, parece falso. Ya, No digo que la persona no quiera buscar de Dios, o no tenga la intención, o no lo esté intentando muchas veces, sí. porque a veces están tan metidos en esa habitación Mm. que no puede escapar, Sí. que no puede salir. Entonces, hilando un poquito, hay el último videojuego de Spider-Man, hay una parte en que lo van a rescatar y él está tan metido en el dolor, y en la rabia, en la molestia,
que les cuesta rescatarlo. A lo que voy es con esto, que a veces nosotros mismos o esas personas están tan metidos en esa habitación mm, que se siente como que se crea un espacio, como se dibuja un círculo y dice, aquí me siento seguro. mm, No quiero salir porque si salgo van a salir más cosas. sí, Y la iglesia, lamentablemente, o el evangelio de ahora, la moda es, en ese círculo, tranquilo, ahí Dios te acepta. Si Dios te acepta, Dios también te dice, cambio, llégate a ti mismo, sí, carga tu cruz cada día. mm, El joven rico, yo le digo, perfecto. En ningún momento dice la Biblia que Jesús le digo, no, no, hiciste mal esto y esto, ¿no? Dice, ok, lo amó, ahora, da todo lo que tienes a los pobres. sí, Y una palabra, media vuelta y se fue. sí, Cuando llega el momento de que, Señor, te pide ese sacrificio, mm, sí, pero la iglesia es como que se ha olvidado de hablar de eso. ya. El evangelio de ahora es como que, si no te aceptas sin ningún sacrificio, ven como tú quieres. Y ese es el problema, de que dejamos de ser hacedores de la palabra de Dios. No, y es que el evangelio de hoy en día muchas veces se ha vuelto en un programa de autosuperación. Y a veces parece que un club de Ya, motivacional. o sea, la iglesia no es un lugar en donde tú deberías llegar y estar cómodo. Yo a veces también siento anciano cuando hablo de esta Ya, forma, es que es porque es como verdad, que tío. 25 años, tampoco que soy tan anciano. Sí, es casi 30, tampoco que somos viejos. Ya, Pero es como que no es posible que algo que dicen literalmente aquí, sí, que no tiene que interpretación metafísica divina, no, sino que lo dicen literal. sí, Entonces, ¿cómo tú que algo de literal, que dijo Jesús mismo, tú me lo mm, vas a cambiar? Solo porque no es que los tiempos de ahora no son los mismos de antes. mm. Yo creo pensar que antes era más complicado. Ahora lo que hay son más distracciones. Sí, A ver, pero y eso es que estamos hablando del contexto en el cual estamos nosotros, en el sentido de que, mira, en España, en Perú, en diferentes lugares, por ejemplo, aún puedes hablar de Cristo. y Aún, aún así es más complicado. Se complica más en el sentido de que se van a evangelizar, de que se van a hablar en mismo redes sociales. Alguien empieza hablando de Dios, agarra cierta posición, ujú, agarra miedo, mm, empieza a bajar el tema. Es como que ver qué estamos haciendo. Estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios, que es lo que vamos ahora, ya, o lo que pide el mundo que hagas. mm, Al final ni siquiera el mundo, lo que pide ya lo que haga. sí, Entonces, voy a leer esta venga, parte, venga, la de hacedores de la palabra. venga. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, Ya, tardo para irarse, porque la ira del hombre mm, no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra, implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ujú, Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. mm, Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, mm, sí, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: mm. visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guárdese sin mancha del mundo. O sea, es literalmente lo que No, estamos claro, hablando. tío. O sea, nos adelantamos un poquito de esto, pero ¿qué estamos haciendo? Para ir concluyendo, ¿qué estamos haciendo? ¿Escuchando solamente? O a veces, muchas veces que escuchamos, hacemos, pero cuando viene un momento difícil, dejamos de hacer. Sí, Aquí lo podemos dividir en varios puntos, pero me gustaría agarrar esta parte y hacerlo en en otra otro momento, oportunidad. sí, sí, sí. Porque aquí podemos agarrar historia de la Mira, Biblia, es que mira, muchas veces muchas cosas más. tío, nuevamente menciona la contemplación. Ujú. O sea, es que la contemplación está en todo, tío. Entonces, el oír tú puedes oír, pero contemplar, el prestar atención, el enfocarte, el meditar en su palabra, el escudriñar su palabra. Es totalmente distinto. Entonces, si no hacemos eso, somos, entra por aquí, sale por aquí. Sí, Somos un jarrón vacío. sí. O roto con muchos huecos que está saliendo por todos lados. Entonces, hay que tratar de luchar
con las distracciones del mundo, mm, obviamente no es que nos vamos a encerrar en una cueva y no ver nada y no hablar, no, sino dentro de tu día a día, mm. me dice eso mismo, carga tu cruz cada día. No dice, carga tu cruz una vez al mes, o ya con que la carga una vez ya se te cubre el año. No, Mira, y a mí me gusta mucho lo que dice en el versículo 22 y también en el 24, porque aquí comienza a hablar también de identidad. O sea, claramente dice, sí, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros Dios, mismos. No es que muchas veces tratamos de hacer las cosas porque el pastor me está viendo, o sabes que soy parte de este ministerio, o sabes que estas personas conocen que soy cristiano, así que tengo que aparentar, pero cuando estamos en nuestra soledad en el cuarto, cuando estamos con la computadora, cuando estamos viendo a las mujeres, no solo eso, cuando pasamos una situación muy muy difícil difícil. y nuestra primera respuesta es, Dios, tú no puedes, y entrar en depresión. Y, a ver, pasar cosas y sentirte mal no está mal, que digamos, Mm, pero quedarte ahí es porque no estás viendo correctamente en dónde está tu fe. sí, Y en el, o sea, y en el 24, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida quién era. O sea, tú puedes tener una percepción de quién eres tú, pero si te estás viendo simplemente como un reflejo y no estás viendo a Cristo reflejado en ti, simplemente la misma persona que viene con ese error porque somos imperfectos es la persona que te va a guiar a tu perdición final. mm. Y eso no es mirar a Cristo, eso no es contemplar a Cristo. No, y el tampoco seguir una rutina, porque habla de de la religión. Sí, sí. Seguir una rutina, seguir un cronograma, un plan, Ajá. no te hace hacedor de la palabra, te hace hacedor de un plan. El ser parte de una iglesia Es no que te a hace veces, hacer muchas de veces, plan, tío. por más que estemos haciendo algo bueno, Sí, algo que dentro de la iglesia, algo que es para ayudar a la gente, ¿con qué intención lo estamos haciendo? así. ¿Con qué disposición nuestro corazón lo estamos haciendo? Quiero terminar con esa pregunta. ¿Qué disponemos en nuestro corazón? ¿Qué tenemos en nuestro corazón a la hora de buscar la palabra del Señor? Me acuerdo hace tiempo en la anterior iglesia donde estaba, hubo un problema y un chico que servía mucho, Mm. pero estaba hasta en la sopa. Ya, Llegó un momento que colapsó, sí, aparte que te hace daño físicamente, ya. colapsó y yo vi eso y bueno, pasaron más cosas y yo dije, Señor, yo quiero servir en una iglesia no para que me vea la gente, sino para ti. Y dije, me hice amigo del consejo de la iglesia y desde que llegué a España y me iba con él, me decía, "Alfredo, vente para que me ayude a limpiar si quiere ir. Vamos algo y hablamos. Y empecé así. Llegó un punto que yo me la pasaba de lunes a viernes en la iglesia Mm. para limpiar, para ayudar los domingos, para ayudar los martes, culto de oración. Y había gente que se mataba por querer querer estar en la puerta que todo el mundo lo vea, Sí, o querer ver que el pastor lo vea. sí. Y no te imaginas la cantidad de veces que yo comía, iba a la casa del pastor, simplemente barriendo la iglesia. Mm. Y yo me iba tranquilamente, iba yo después de estudiar y me pasaba toda la tarde. Llegaba a mi casa a las 11 de la noche, todo el tiempo. Ya. Y era, yo me sentía bien en el sentido de cuando lo haces con esa disposición, ahí es cuando realmente Dios te habla. Y mira, a mí me pasaron unas situaciones, para como toda esta parte para ir terminando, yo estaba en una relación con una chica en ese momento Mm. y yo como que estaba empezando a perder el enfoque. Ah, Me estaba empezando a mirar a ella más. O sea, era como que pero se supone que yo tenía a Dios aquí y ella aquí. Iba subiendo poco a poco, ¿no te sin pasó darme también, cuenta. no te pasó también que te intentaste volverte su salvador? Entonces, sí, sí. Entonces, una vez que me acuerdo que estábamos limpiando las sillas, entonces yo estaba limpiando y pues yo estaba, en mi mente yo estaba como que, bueno, si ahora voy a salir con ella. Todo el rato era ella. Sí. Sí, la hermana estaba, una hermana mayor estaba limpiando conmigo y de repente me dice, la hermana se gira y me dice, no me quites mi primer, segundo y tercer lugar en tu vida. Uf, Yo en mi mente yo estaba era pensando en ella y de repente le dice, no sé, si en un futuro este y este, o sea, cuando ella me dijo eso, yo me quedé como, ni le respondí, me quedé callado, pero mi mente era como, señor, ¿qué? Y me lo volvió a decir, no me quites mi lugar. mm, Desde ese momento yo dije, wow, y en ese momento la relación fue así. Cuando yo empecé a poner a Dios, pero mucho por encima de ella, fue como que se destapó, como decía mamá, Dios no te cuida.
Dios los desnuda y ni se dan cuenta. Sí. Ahí fue cuando yo empecé a ver las intenciones que había detrás, Mm. cosas que yo había dejado pasar por haberme enamorado cegadamente y enfocado en ella y ver como que es perfecta. Sí. Nadie es perfecto, pero Ya. ver que no me iba a traer nada bueno. Mm. Sí. ¿Qué pasa? Cuando tú te vas de esa contemplación, pero vuelves a esa contemplación hacia el Señor, empiezas a ver las cosas como las cosas que no son como son. Sí. Sí. Eso es como un testimonio de cómo Dios, cuando tú haces las cosas para Él y haces todo como si fuera para Él también, Sí. aunque sea lo más mínimo, Dios te va a recompensar. Dice, no, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Sí. Eso no solamente equivale a algo material, No. sino también a algo espiritual y algo, lo que sea. Dios dice, ok, tú en lo poco me fuiste fiel, barriendo la iglesia, recogiendo la basura sin que nadie te viera, o haciendo esto sin que nadie te vea. Le recompensa. De hecho, cuando Jesús dice del orar, eso no dice que salgan gritando en la calle los 400, que sea el ejemplo que estaba, sino No. entra a tu Entra a tu casa, entra a habitación, tu en lo habitación, secreto, cierra la puerta y en lo secreto busca al busca al Padre. Padre. Ya. Y en lo público, Él te recompensará. Sí. Entonces, el hacerse hacedores de la palabra no es solamente hacer lo que Él nos pide y cumplir la ley, los mandamientos que nos da ni tener esa libertad que Dios nos da, sino también de buscar esa relación con el Señor. Sí. Me gusta Proverbios 1 que empieza, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ya. Y el temor a Jehová no es un temor que dice que lo especifica Salomón, no es un temor de que Dios me va a castigar, pegar, no. Es un temor de obediencia. Reverencia. Cuando tú eres obediente al Señor, conoces la verdadera sabiduría. Sí. Y se ata a tu cuello y a tu corazón y nunca se aparta. Siempre y cuando seas hacedor de eso. Esa sería mi conclusión de este capítulo y de todo lo que hemos hablado. Entonces, ¿qué tienes tú? Bueno, o sea, a ver, igual como comienza Santiago, en primer lugar, tío, por los títulos, nomás Es los que, subtítulos, que ya nada más los subtítulos ya te dicen, ya, aquí o sea, viene. la sabiduría viene de Dios. Lo que tú estás tratando de hacer no va a funcionar porque no es tu plan. Tu plan no te va a salvar. En segundo lugar, soportando las pruebas. Tío, si no es tu plan y tú tratas de soportar las cosas bajo tu plan, no va a funcionar. Va a ser como, como el sapo que quiere saltar el muro. Se va Exacto. a seguir chocando. Y tercero, hacedores de la palabra. ¿Cómo pretendes tú? O sea, es ilógico tratar de afrontar una cosa como cristiano, siguiendo a Cristo, si no le haces caso a Cristo. Cristo. O sea, así de sencillo. Muchas veces tenemos una cultura de querer tener revelación nueva. Quiero, el Señor me habló de esta manera, me dio un sueño, ¿sabes qué? Lo escuché en tal momento de mi vida y me habló sobre esta cosa particular en mi vida. Mira, sí pasa, todo está bien. Pero la respuesta inmediata a toda supuesta respuesta que obtenemos de Dios tiene que ser contrarrestada con la palabra. Porque al final y al cabo, la autoridad máxima no es tu pastor, no es el ujier de tu iglesia, no es tu líder, es la palabra de Dios. Porque la palabra Amén. de Dios es Cristo. Amén. Cristo es la palabra de Dios. Entonces, es como que todo lo que es Santiago 1 es una llamada para reenfocar nuestra mirada. Para reenfocar. Enfocar a lo que tiene que contemplar de verdad. Sí, sí. Es como que, hey, mírame a mí, aquí, mírame, mira aquí, aquí tienes que mirar. Exacto. Y es así. Me gusta mucho eso que está diciendo de reenfocar nuestra mirada. Sí, tío. Como, yo diría como pregunta final, para lanzarla, Sí. ¿qué estamos mirando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo las distracciones, estamos viendo las puertas abiertas, estamos viendo al mundo. ¿Qué estamos viendo? ¿Estamos viendo su palabra Sí. o al mundo? Mm. Y a veces, muchas veces ni nos damos cuenta. Entonces, pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría para darnos cuenta Mm. de qué estamos observando, qué Mm. estamos contemplando. Sería como quiero lanzar esa pregunta y que sea el Señor en cada uno. Ujú. De verdad que ha sido una bendición. Totalmente, Quedaron tío. muchos temas sueltos que vamos a Pero ya hablarlo, vamos a ir desarrollándolo pedazo por pero de pedazo. verdad que fue una bendición, de verdad, y muchas gracias, A ti, de tío. verdad. Tío, mi bro. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar contigo. Ya hemos hablado muchas veces. No, De hecho, antes, de no, hecho, no sé. fuimos a hablar al siguiente Una y el hora y ángulo media. y fueron 40 minutos hablando que teníamos una data del anticristo. Ya, O sea, literal, locura, tío. locura. Pero
a mí me gusta este tipo de conversaciones porque yo siempre le digo al Señor, Señor, permíteme conocer personas para yo conocer yo le digo así, su punto de vista del Evangelio. Sí. Y a veces, pues que tengamos diferentes, va a llegar un punto que vamos a, No así yo vamos a... pienso así y Sí, yo pienso así. sí, Ok, pero ¿cuál es nuestro punto en común? Jesús. ¿Cuál es lo que sabemos? ¿Qué es la verdad? La Biblia. mm, Sabemos que esto es a menos que sea algo ya muy loco, muy. Entonces, pero de resto, yo sé que tú eres un hombre de Dios y yo sé que el Señor tiene muchas cosas, ¿verdad? Y quiero decirlo porque siento decirlo y es solamente, como dices tú, sigue contemplando, sí, sigue viéndolo a Él porque es lo que Él quiere que tú hagas. Que sigas viéndolo, que a pesar de las pruebas, las soportemos. También me lo digo a mí. sí, sí, tío. Soportemos estas pruebas con fe, creyendo que Él va a hacer. Eso nos va a dar la paciencia para esperar pacientemente en Él. Tío. Así que sigamos adelante. Y para terminar, creo o sea, el mayor ejemplo que obviamente podemos seguir es la palabra, porque la palabra es Cristo. Y como mencioné hace un momento, o sea, la relación o correlación que existe entre Cristo esperando su novia y la iglesia. Mm. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Se entregó totalmente. O sea, se entregó por alguien más, nosotros. Y nosotros batallamos tanto con lo que pasamos, pero a ver, la respuesta muchas veces es sencilla. Pasamos cosas no solamente porque Dios quiere trabajar con nosotros, pero en primer lugar para gloria y honra de Él y para ayudar a los demás. Cuando dejamos de poner el enfoque en nuestras propias vidas, nuestros propios problemas, que yo pasé esto, a mí me hicieron Sí, esto, sabes que no, Dios, ¿por qué permitiste esto? Alguna vez nos hemos preguntado, a ver, Dios, pasé esto, pero ¿a quién es en el transcurrir de mi vida? ¿Quién va a ser la persona que va a salir beneficiada? ¿O a quién va a tocar este mensaje? ¿O a quién va a tocar? Y para que yo le pueda decir, oye, ¿sabes qué? Sí, lo entiendo, pero hay una salida. Y esa salida no depende de nosotros en primer lugar. O ujú. sea, nosotros no podemos ganar el cielo. Nuestro trabajo es ver esa salida que Dios da. Eso, De hecho, lo dice, que Pablo me encanta. Llegará un momento que agarremos una carta de Pablo, pero, eso. o sea, no ver la prueba ni la tentación como que ahí me quedé, Ya, ahí fregué, sí, sí, o sí. voy a tardar mucho en salir de ahí. No, si Pablo te lo dice por algo, que te permite Mm, la prueba, sí, pero también te da la salida. sí, Incluso Job mismo. Job, o sea, yo no le respondió a Job, pero a mí lo que me encanta de Job que a la primera que le pasa, Jehová dio, Jehová quitó. tío, Bendito sea el nombre del Señor. brother. Y no, Y al final, de Dios te he oído, más ahora mis ojos no te te ven. es que todo se trata de eso, tío. Sí, eso es otro tema del conocer a Dios, Sí, que sí, quiero sí. tocar más adelante, pero Ya. en otro vídeo, pero no demos nunca por sentado de que conocemos infinito. No. Uy, no, tío. Porque lo vamos a conocer cuando estemos allá y vamos a seguir conociéndolo. No, Y Dios es infinito. no, Entonces, no nos confiemos y analicemos y busquemos qué estamos viendo. Y si sí, no lo sabemos, Señor, hazme saber qué estoy viendo, hazme volver. sí, Y bueno, me gustaría terminar orando. sí. Y bueno, Señor, en esta hora te doy gracias, Padre. Te doy gracias por este tiempo, Señor, por esta charla, por este compartir. Señor, tú conoces nuestro corazón y tú conoces lo que queríamos hablar. Y te doy gracias porque sé que fuiste tú, Señor, a través Sí, de Dios. nosotros. Y sé que fue de bendición para Ángel y para mí. Y te pido, Señor, que seas tú tocando los corazones que vean este video, Señor, y Sí, Señor. que seas tú hablando a sus vidas, así como lo has hablado para nosotros, Padre. Sí, Señor. Que podamos contemplarte a ti, que podamos enfocarnos en ti, Sí, que Señor. podamos ser hacedores de tu palabra. Y con ser hacedores, Señor, digo, de soportar la prueba, de pedirte con fe, sin ningún hueco a duda, Padre. Sí, Y que seamos pacientes en medio de la espera, Padre. Que aprendamos a ser esos guerreros que tú quieres que seamos, Señor. sí, Señor. Que no nos conformemos con algo, sino que queramos más de ti, Sí, Señor. Señor. Ayúdanos a conocerte cada Sí, Señor. día más. Te doy gracias, Señor, por nuestras familias, Señor, por nuestros Sí, corazones Señor. y por cada persona, Señor, que ha estado viendo, Sí, Señor. Señor, esta charla y las que los verán, Padre. Te doy gracias, Señor, por cada una de sus vidas, en el nombre de Jesús. Padre Santo, simplemente te quiero pedir también de manera especial por cada persona, Señor, que escucha, aunque sea un par de segundos, minutos, Señor, esto que se ha sido hablado.
Que no sea solamente lo que hemos pasado, pero lo que tú quieres decirles, Dios. Te pido, Dios, que puedas hablarles en cada etapa en lo cual ellos se encuentren, Señor. Te pedimos, Señor, que esas batallas ocultas, esas batallas que no le dicen a nadie, que tú te puedas, Señor, presentar, tú puedas mostrar tu amor y tu poder, incluso para los que no te creen, incluso, Señor, para los que te odian, como en algún momento fui yo. Señor, por favor, hazte presente en las situaciones que ellos están pasando y permite, Señor, que puedan verte. Permite, Señor, que puedan reconocerte, Señor. Trae, Señor, salidas a problemas que están presentes. Trae sanidad, Señor, a enfermedades. Y trae, sobre todo, Señor, la esencia de Cristo en sus vidas. Con toda batalla, Señor, trae sanidad y salida. Y con toda revelación, Señor, llévalos más profundo en quién eres tú, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.